Dios le bendiga, estimado profesor. Dios le bendiga, estimado profesor. En esta oportunidad, el equipo 4 expondrá el siguiente tema: síntesis de los fundamentos bíblicos de la consejería pastoral. Como introducción, hablaremos sobre la consejería bíblica, que es más que dar un consejo. Es un ministerio basado en la palabra de Dios, que no solo se enfoca en aliviar el sufrimiento humano, sino que también promueve al crecimiento espiritual, a la restauración emocional y espiritual de las personas, siempre apuntando a una vida transformada a través de Cristo. Hablaremos sobre las características del consejero bíblico y las características del consejero con nuestro pastor Leandro, la evaluación inicial y planificación de acción con el pastor Wilder, métodos y técnicas de efectividad con el pastor David y aplicación práctica en la consejería familiar y los manejos de conflictos con el pastor Jorge y su conclusión. A continuación, le dejo con nuestro pastor Leandro. Amén. Característica del consejero bíblico. También veremos fundamento de la consejería bíblica, cualidades y habilidades. Es importante diferenciar entre la consejería secular, que está basado en principios psicológicos humanos. No obstante, la consejería bíblica se centra en la autoridad legítima de la palabra de Dios y también en la obra maravillosa del Espíritu Santo. El consejero tiene un papel fundamental en la iglesia y en la sociedad, ya que va a ayudar y restaurar a las personas y experimentar el amor de Dios en sus vidas. No obstante, hablaremos de las características del consejero bíblico. Debe ser un creyente maduro y espiritual, como dice Gálatas capítulo 6, verso 1, que él tiene que restaurar con espíritu de mansedumbre. También tiene que conocer bien las escrituras, tiene que también ser compasivo con los demás, tener un carácter íntegro y ejemplar, ser sabio y prudente en sus palabras y sobre todo, el consejero tiene que depender del Espíritu Santo. Fundamento de la consejería bíblica. ¿En qué se fundamenta esto? No obstante, está fundamentado en la suficiencia de las Sagradas Escrituras, ya que va a permitir abordar las necesidades espirituales y emocionales del ser humano. También se va a centrar en Cristo, ya que es el modelo perfecto y la fuente de sanidad y de restauración, y sobre todo llevará a una relación íntima con Él. También en la obra maravillosa del Espíritu Santo, ya que es el quien convence, el que lleva al ser humano al arrepentimiento y consuela, y trae sanidad al alma. La oración es importante dentro del fundamento, ya que fortalece y abre el corazón a la dirección para con Dios. Y el papel importante de la iglesia, ya que ahí animan a los demás, hay un apoyo emocional, pero también espiritual. Las cualidades. Es importante que dentro de estas cualidades el consejero pueda cumplir eficazmente y sin ellas no va a cumplir su trabajo. Una de las cualidades es la madurez espiritual, un carácter piadoso, el conocimiento de la palabra de Dios, paciencia, ser tolerante, tiene que tener la capacidad para confrontar las adversidades y también para dar amor y ser una persona de oración constante. En las habilidades es importante que el consejero tenga el conocimiento de la palabra de Dios, también tiene que tener la empatía para escuchar activamente, discernimiento espiritual, confidencialidad, comunicación clara y amorosa y enseñar siempre con una orientación bíblica. Prosiguiendo con la exposición, le damos parte al pastor Wilder. Evaluación inicial. En estas fases consiste en conocer el contexto y las preocupaciones del aconsejado. El consejero debe escuchar atentamente para comprender las situaciones de la persona, sus emociones y problemas en cuestión. Establecimiento de confianza. En esta fase, el consejero trabaja para crear un ambiente de confianza y apertura. Es importante que la persona se sienta segura y libre para compartir pensamientos y sentimientos sin temor a juzgar. Identificación de la raíz del problema. En esta fase, el consejero y el aconsejado exploran las causas profundas del problema. Se busca identificar no solo los síntomas visibles, sino también las raíces espirituales y emocionales psicológicas. Orientación bíblica.
que el consejero debe orientar también al aconsejado. Otro punto importante, planificación de acción. En esta fase se diseña pasos prácticos y específicos para ayudar al aconsejado a aplicar lo aprendido de la vida cotidiana. El objetivo es que pueda actuar de manera coherente con lo que enseña la Biblia. Seguimientos y rendición de cuentas. El seguimiento consiste en unirse con el aconsejado para revisar el proceso o el problema para ofrecer un mejor apoyo adicional. Restauración y reconciliación. Esta fase se enfoca en restaurar la relación con Dios y con las demás personas. Amén. Amén. Continuando con la exposición, el pastor David. Métodos y técnicas de la consejería. En esta oportunidad mencionaremos 3 métodos y 3 técnicas y su efectividad de cada uno de ellos. El primer método, enseñanza bíblica y aplicación de la palabra de Dios. Se centra en la instrucción bíblica como fuente principal de orientación. Técnicas a utilizar en este método: el estudio bíblico personalizado, memorización de versículos, reforzar la fe y obediencia a Dios, guiar al aconsejado y implementar principios bíblicos. 2. Método de la oración y la intercesión. Permite buscar la dirección de Dios y la santidad espiritual del aconsejado. Técnicas a utilizar en este método: orar juntos, intercesión constante y guía en la oración personal. 3. Método de escuchar activa y la empatía. Técnicas a utilizar en este método: escuchar sin interrupción y preguntas abiertas. En esta otra parte vemos la efectividad de estos métodos y técnicas en el contexto individual y familiar. 1. Método de la enseñanza bíblica y aplicación de la palabra de Dios. Contexto individual. Su efecto: la enseñanza bíblica y ayuda a renovar la mente y el corazón. Es efectiva ya que supera la ansiedad y fortalece la fe. Contexto familiar: fomenta la unidad, la comunicación, el perdón y la crianza de los hijos. 2. Método de la oración y la intercesión. En el contexto individual, su efecto es que trae sanidad emocional al aconsejado. En el contexto familiar, ayuda a fortalecer la unidad familiar y promueve el perdón. 3. Método de escuchar activa y la empatía. En el contexto individual, ayuda porque brinda consuelo y comprensión en tiempos de dolor. Y en el contexto familiar, facilita la comunicación y la restauración de la paz. Amén. Amén. Continuando con la exposición, el pastor Jorge Castrejón. Aplicación práctica. Aplicación práctica en la consejería familiar. Vamos a ver 2 fundamentos del consejero. 1, fundamentos en la utilidad de la palabra de Dios. Todo consejo que va a dar el consejero tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Siguiente fundamento fundamentado está en la oración y la dependencia del Espíritu Santo, donde vamos a ayudarle a orar conforme está escrito en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Manejo de conflicto. El papel del consejero. Dice, su objetivo principal es restaurar relaciones, promover la paz y llevar a las personas a una reconciliación genuina en Cristo. Estrategias bíblicas para la solución de conflictos dentro de la comunidad. Vamos a ver 3 de ellas. 1, buscar la humildad y la unidad en Cristo. Abandonar el conflicto en privado y con amor. Buscar la mediación de testigos espirituales. Conclusión. Los fundamentos bíblicos establecen que solo a través de la verdad de la palabra de Dios se pueden ofrecer
una guía efectiva para la transformación espiritual. El proceso de la consejería se desarrolla en fases que incluyen evaluación espiritual, la confrontación amorosa del pecado, la enseñanza de la verdad bíblica y acompañamiento del crecimiento espiritual. En el ámbito familiar, la consejería fortalece los lazos matrimoniales, promueve una crianza piadosa y restaura trayendo la paz en situaciones de conflicto. Amén. Dios le bendiga.